presenta hoy una moción sobre un tema que preocupa mucho a las familias navarras y es ni nada menos ni nada más que el adoctrinamiento en las aulas. Un adoctrinamiento que vulnera el derecho de la libertad de educación y la libertad de enseñanza, derechos que ya se recogen en nuestra Carta Magna. Por desgracia, cada vez son mayores las intromisiones de la ideología de algunos que se encuelan en la enseñanza de los pequeños y no tan pequeños, afectando a la educación en Navarra y también en toda España. Los padres, recordemos, tienen derecho a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, en función de sus propias convicciones. Este derecho de los padres se impone como un límite claro a los poderes públicos, quienes tienen prohibido expresamente imponer ideologías en los centros educativos. Nuestros niños y nuestros jóvenes deben asistir a la escuela a formarse para un futuro en el que puedan tomar decisiones informadas y desarrollar sus propias opiniones. No se puede permitir que se imponga una única perspectiva ideológica en las aulas, ya que esto va en contra del espíritu democrático y de la diversidad de pensamiento. Es la Administración la que tiene que garantizar el acceso a una educación de calidad, donde se promueve el desarrollo integral de los estudiantes. Los niños tienen que aprender matemáticas, literatura, historia, geografía, ciencia, una amplia gama de conocimientos que les permita conocer el mundo que les rodea. Las creencias políticas o ideológicas deben quedar fuera de las aulas. En cuanto a las teorías morales, filosóficas, políticas y religiosas, deben explicarse como lo que son, teorías que el profesor, en ejercicio de su libertad de cátedra, puede dar más valor a unas que a otras. La Administración no puede imponer una de esas teorías como la única válida sobre las demás. Por eso es simple y llanamente adoctrinamiento y atenta contra el derecho de los alumnos a recibir una educación plena y en libertad. Según podemos ver, los artículos 16.1 y 27.3 de la Constitución española, dentro del espacio propio de lo que son planteamientos ideológicos, religiosos y morales individuales y en los que existan diferencias y debates sociales, la enseñanza se debe limitar a exponerlos e informar sobre ellos con neutralidad, sin adoctrinar, para de esta forma respetar el espacio de libertad consustancial a la convivencia constitucional. Las injerencias del partido político de turno, plasmando su pensamiento en las aulas, va contra el derecho a la libertad de educación, vulnera la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos y limitan la capacidad de los alumnos para pensar de una manera crítica y formarse como ciudadanos informados. En Navarra este tema, el adoctrinamiento, es especialmente significativo y grave por el famoso y vergonzoso programa Escolae. Escolae, que fue nulo de pleno derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el 2020 y en el 2021 fue rectificado por el Tribunal Supremo. Pero el Gobierno aplicó un decreto foral para fomentarlo y para meterlo de una manera, diríamos, como una argucia legal. Habla de aprender a vivir en igualdad el programa Escolae y en lugar de hablar de la generación del 27, fomentar la literatura, fomentar la escritura, la Administración elige una teoría sesgada de la realidad sexual, hablando de género como sexo autopercibido sin fundamento social, pedagógico o científico. No fomentan la física, las matemáticas o la química, buscando tener alumnos que quieran fomentarse o ir hacia unas carreras como biología o que sean inventores, astrofísicos, médicos, no. Hablan de la teoría del género y del feminismo extremo, en lugar de hablar de la antigua Roma o del clasicismo o bien de geografía. En vez de impartir conocimientos, se dedican a hablar de la identidad de género como un sentimiento de un grupo humano definido binario, no binario o agénero y les enseñan directamente como válida esta teoría más que discutible y le dicen que deben decidir si se identifican con alguno de los mal llamados géneros binarios. Es decir,
No importa para la Administración los conocimientos, tanto como que los niños se definan de uno u otro género. Así vamos a conseguir una sociedad inculta y sin conocimientos amplios, pero eso sí, cada uno decidirá cómo se autopercibe sexualmente. Por otra parte, estamos viendo cómo incluso los cuentos de toda la vida destinados a niños de 4 y 5 años, como Los Tres Cerditos o Caperucita Roja, han desaparecido en las aulas de Navarra. ¿Es que decirle a un niño que un cerdito trabaja es maltrato animal? ¿O que Caperucita lleve a su abuelita a la cestita con comida es heteropatriarcal? Bueno, en cambio, lecturas como Teresa ya no quiere ser princesa y no quiere tener los labios de fresa, pues es el cuento que el Gobierno de Navarra entiende como apto para estos niños de 3 y 4 años. Por cierto, cuento de baja calidad literaria y que podría haber estado muy bien en el siglo XIX, incluso en el XX, para promover la igualdad de los roles, pero en el XXI ya sobra. Y dentro de poco incluso nos censurarán el Don Quijote por machista. En fin, toda esta basura son ejemplos del contenido que se está transmitiendo en las aulas de los centros de Navarra como verdad científica y ética. Los padres que no están de acuerdo, bien por convencimiento moral, bien por una cuestión de maduración afectiva y emocional de sus hijos, se ven totalmente desesperados por no poder oponerse a puntos concretos de la educación de los mismos. Es preciso que exista libertad para los docentes para enseñar los contenidos científicos o humanísticos de su materia, sin ser correa de transmisión de la ideología de turno. Y también apostar por exámenes externos y comunes en distintas etapas educativas para realizar pruebas diagnósticas sobre la marcha de los distintos centros de enseñanza. La educación es un pilar fundamental y las tildes políticas deben quedar fuera. La educación debe ser imparcial, objetiva y basada en hechos y conocimientos científicos. Lo demás solo tiene un nombre: adoctrinamiento. Es fundamental que los padres tengan acceso previo a los contenidos que se enseñan en las aulas. Los padres tienen el derecho de recibir la información necesaria para que puedan tomar decisiones informadas sobre la educación de sus hijos. Queremos que se garantice una educación de calidad en Navarra, que respete los derechos de los padres a elegir la educación de sus hijos, que sea una educación libre de adoctrinamientos. Y queremos que se formen jóvenes educados de una manera equitativa y objetiva, preparándolos para ser ciudadanos informados y críticos. Y que consideramos que los 3 puntos que nosotros hemos puesto en nuestra moción son más que suficientes y, por tanto, no aceptamos las enmiendas. Gracias. Gracias, señor presidente. Señorías, nosotros no aceptamos la votación separada, porque lo único que se quiere con esto es posicionarse a medias. Y en Navarra, después del varapalo que dio el alto tribunal, hay que tomar una clara e inequívoca postura, y es que la ideología debe salir de las aulas. ¿Que no comparten, señores? La moción es muy clara. Primero, asumir un compromiso inequívoco de respetar el derecho de los padres y a elegir libremente la educación de sus hijos y de garantizar de este modo el artículo 27 de la Constitución española. Ese sería el punto 1. El punto 2, revisar los currículos educativos y adoptar las medidas necesarias para promover la inmediata retirada de libros de texto y material educativo que contenga cualquier tipo de adoctrinamiento o contenido potencialmente dañino que pueda afectar a la inocencia de los menores. Y 3, garantizar el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo, sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula. Vamos, a mí me parece muy grave que no estén de acuerdo con que los padres tengan conocimiento previo del contenido que se le va a dar a los niños, que sería el punto 3. Y me parece que con la aprobación de unas leyes educativas que aparentemente no tienen una carga ideológica, lo único que están haciendo es allanar el camino para facilitar e incorporar al sistema las posteriores normas que, velado descaradamente, encierran toda una ideología totalitaria con la que se pretende adoctrinar a las generaciones más jóvenes en detrimento de la potestad que la Constitución confiere a los padres para elegir la educación y la formación moral que desean para sus hijos, incluyendo entre las competencias que deben asumir las administraciones educativas la prerrogativa de la formación en valor sexual y reproductiva como parte de la formación en valores de los alumnos,
cuando la Constitución exige a los poderes públicos que garanticen el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La educación debe ofrecer elementos con el propósito de que a partir de ellos cada persona cree sus propios criterios y opiniones. El adoctrinamiento transmite posturas ideológicas para que sean absorbidas por otros. La educación pretende enseñar a pensar, no pretende qué pensar, que pretende a que cada uno piense con los conocimientos que tiene. El adoctrinamiento procura anular el sentido crítico del sujeto y éste, al final, se limita a repetir la información que se le suministra. A ello se suma que admite un solo camino para llegar a una meta, lo que atenta contra el principio educativo de la diversidad. Un ejemplo de adoctrinamiento ideológico en las escuelas, he dicho antes, es la implantación del Escolae, un programa educativo obligatorio para todos los colegios de Navarra a partir de los 3 años, al que se opusieron desde el principio algunos profesores, por considerarlo marcado por la doctrina del feminismo radical y la ideología de género. A pesar de ello, Escolae, con el dinero de todos, intensifica cada día más su labor adoctrinadora. Y, por lo que veo, seguiremos así por mucho que nos vayamos quejando. Muchas gracias, señorías.